Ok, ¿ya estamos grabando? Sí. Lo siento. Hola, hoy vamos a hablar del documental La Cueva de los Sueños Olvidados, de Berman Hedson, si no estoy mal, no sé cómo se pronuncia bien. Em, Mi nombre es Laura Blanco y dentro del documental tomé como varias palabras clave o varias ideas que me llamaron la atención o creo que son ideas. La primera es que es una palabra que también hablamos en clase y bajo mi concepto encapsula varios de los temas que tomamos, que es el movimiento. Lo tomé porque, no sé, a lo largo del documental a uno le muestran varios dibujos en la cueva que asemejan este movimiento, ya sea que esté caminando o corriendo, y muestran varios ejemplos. Creo que el que más recuerdo es el de los dos rinocerontes peleando o el de la leona rugiendo. Esto me hace surgir varias incógnitas. Una de ellas es como si en verdad ellos querían generar este movimiento y contar esta historia, o simplemente se equivocaron y volvieron a dibujar encima y por eso hay un toro con 8 patas. Eh, o simplemente el hecho de que al ser una cueva en completa oscuridad, lo único que tenía eran como pequeños, pongámosle, antorchas con fuego, y este movimiento del fuego ayudó a generar ese movimiento en los dibujos. No sé. Em, Como la segunda palabra o el segundo concepto que tomé fue esa necesidad que tienen de crear o de plasmar sus creencias o de representar lo que ellos ven por fuera. Y la tercera vendría siendo los rituales, porque pues en el documental nos dicen que claramente ellos no habitan ahí y pues que encontraron huesos, pero esos huesos eran como de otros animales. Entonces, estos rituales considero que es como esa tendencia que se tiene de creer en algo mayor que nosotros. Listo. Bueno, vas tú, digo, Dale, dale, Sofía. listo. Pues digamos, yo también tuve el movimiento muy en cuenta porque pues siento que es algo que ellos sí tenían la intención de representar. Era como que ellos sí querían sentir a través de los dibujos la vivencia de algo que habían tenido, o algo que también planteaban es que quizá eran imágenes de sueños olvidados, entonces era como algo que ellos sí estaban buscando hacer. Y también, bueno, utilizaban los recursos, lo que tú dices de la antorcha también digamos que identifique en el documental, ese movimiento que generan al iluminar el dibujo, hacía como que se moviera, entonces ellos también percibían el movimiento con eso. Y también tenían como una idea de volumetría con la misma pared en donde dibujaban, entonces utilizaban la forma que tenía esta pared para darle como el peso al dibujo. Súper. Sí, a mí una de las cosas que más me llamó la atención fue justamente lo que mencionaban, bueno, lo que menciona Lau sobre el movimiento, pero más que todo cuando hace una comparación de que los dibujos parecen cuadros de una película. Entonces sí se ve como que hay un pensamiento detrás de mostrar movimiento o en este caso comportamiento de los animales, porque sí se muestra como que ellos conocían mucho la naturaleza, entendían que tenían que coexistir con todos estos animales y que entendían sus comportamientos, pues podían plasmar si una pelea o un cortejo. Entonces eso me llama mucho la atención, y también la idea de casi querer contar una historia con estos dibujos. También lo que mencionó Sofía sobre usar la forma de la cueva, los volúmenes, para dar más sentido a los dibujos. Y usaban mucho las sombras, entonces también relacionando lo que decía Lau del fuego y, y bueno, todos estos conceptos amarrados. Y ahí se ve. Y, y a mí, en relación a eso de las sombras, me surgía una duda
que se la plantean también en el documental y que me parece bien interesante y es qué rol empezaban a cumplir ese fuego y esas sombras que ellos mismos podían proyectar sobre las paredes, como si se generaba ahí una primera escenificación que me parece súper interesante, porque hay cosas que no se pueden conservar con restos fósiles, pero, pero digamos se conservan, no sé, los primeros instrumentos musicales y no sería nada raro pensar que esta gente podía como tal vez escenificar cosas, actuar, hacer mímesis de actos y de gestos dentro de las cavernas también, que podría ser algo bien interesante. Y eso se conecta con otra cosa que me parece bien chévere de lo que menciona en el documental. Uno de los científicos habla de los conceptos de permeabilidad y de fluidez, y esto me recordaba mucho al hombre previo a Platón, del que hablábamos como este hombre mítico. Y entonces esta fluidez de los conceptos en los que las cosas pueden tomar formas de otro y que lo podíamos ver en este Minotauro con parte femenina, eh, y de la permeabilidad, como eso de que no hay barreras definidas, me pareció súper interesante para tal vez entender un poco la idea de esta caverna en la que se podían estar representando los sueños olvidados de estas gentes. Y para finalizar, lo último que me pareció muy, muy, muy chévere era que podían datar, que habían dibujos de diferentes épocas, o sea, separados por miles de años, y me ponía a pensar que eran como diálogos como intergeneracionales, una cosa como sucede con el Talmud, este libro del judaísmo, en el que las cosas conviven y se sobremontan y empieza ese diálogo tan interesante entre diferentes cosas. Bueno, ahí acabo. Muy con lo que dice Diego, me parece importante sí, los conceptos de fluidez que él hace, los conceptos de fluidez y permeabilidad, porque también lo veo como es de la manera más occidental del mundo, que es que uno siempre viene desde Grecia pensando que hay una división entre patos y logos, entre la lógica y el sentimiento, y que uno siempre está dividido en esas dos partes, y hay como que trae la confluencia entre esos dos elementos, como también las cuestiones entre una línea temporal y un materialismo histórico que siempre va en un proceso de desarrollo y progreso, pero que tal vez nunca, o sea, ese elemento de desarrollo y progreso no sea nunca, y que no es una línea, sino tal vez es un círculo donde todo se vuelve a remontar a elementos pasados. Entonces era eso básicamente. Bueno, para terminar, yo empezaré con una sentencia muy importante que dicen dentro del video, que es: el hombre realmente no vivió en las cavernas. Partiendo de esta sentencia, aunque el hombre no vivió allí, sí las habitó. Claro está, pues las pinturas no se hacen solas. Y es ahí donde quisiera dar como el argumento de la memoria. Entonces el hombre empieza a buscar, o empieza a tener conciencia del olvido, y consigo tal vez la pintura empieza a hacer un trabajo de memoria. Pues seguramente la expectativa del hombre de las cavernas era muy corta, y tenían que en su corta vida pues trascender conocimiento, y por eso llegaban al lugar donde este conocimiento iba a permanecer durante generaciones, que eran las cavernas. Pues el exterior en su momento, por las condiciones atmosféricas, no iba a permitir esta trascendencia de las pinturas. Asimismo, pues el hombre es capaz a través de las pinturas de convertir una caverna en arquitectura. Pues la caverna en sí sola, como movimiento geográfico, geológico, no es arquitectura, sino hasta que el hombre la habita y la transforma y la convierte en un lugar que, con el fuego, no literalmente el fuego, aunque sí lo usaban, sino el fuego como pintura, empieza a ser un lugar de encuentro y socialización y memoria. Gracias. Listo. Entonces, voy a tener grabación.